Muy feliz sábado. Es un privilegio para mí muy grande poder abrir la palabra de Dios en esta mañana delante de mis hermanos y poder estudiar juntos el texto bíblico que Dios nos ha preparado para esta mañana. Quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice San Mateo: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es un tema, un estudio alrededor de este texto que estuvimos estudiando y compartiendo en jóvenes, y tiene que ver con una pregunta que mucho tiempo tuve, y es respecto a las tentaciones de Jesús y a la aparente simpleza de las tentaciones, siendo que habían sido esperadas y preparadas durante tanto tiempo. Seguramente los que estamos aquí vamos a recordar que años atrás, en ocasión de la guerra allá en Medio Oriente, un presidente había usado la expresión que esta iba a ser la batalla madre de todas las batallas. ¿Lo recuerdan? Y estamos en presencia del texto bíblico que nos relata la batalla madre de todas las batallas. Ambos generales sabían que se iban a ver las caras en algún momento y iban a estar solos frente a frente. Desde que en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos había sido hecha la promesa de rescatarnos luego de la caída, ambos generales, el mal y el bien, sabían que a lo largo de la historia que tenían por delante se iban a desarrollar muchas batallas, muchas guerras, iba a haber combate y personas fieles a ambos ejércitos iban a combatir. Pero finalmente iba a llegar un día donde se iban a ver las caras los generales, donde nadie iba a ver en el medio, donde en definitiva la suerte iba a estar estrictamente en una lucha entre ellos dos. El general que comandaba las fuerzas del mal se dedicó durante 4000 años a preparar el terreno, las circunstancias, la historia, de tal manera que todo estuviese acondicionado, preparado, para que cuando Jesús pisara esta tierra fuera derrotado. La sociedad vivía una situación de imperio, de sometimiento, de falta de libertad que facilitaría destruirlo. Por otro lado, la verdad y la revelación de Dios estaba en manos de unos pocos y el resto tenía poco acceso a conocer tanto de ese Dios.
trabajó incansablemente en los especialistas religiosos que tenían los textos sagrados para que interpretasen erróneamente el texto de tal manera que todo estuviese preparado para que cuando el verdadero Mesías llegase, ellos estuviesen esperando un falso Mesías, un Mesías distinto. Preparó la mente del pueblo para que estuviese sometida a la mente de otros, de tal manera que haciendo caer a estos otros cayera todo el pueblo. Preparó todo para derrotar a Jesús. Y me imagino que simultáneamente en el cielo, Cristo, antes de encarnarse, preparaba las condiciones que hiciesen posible su victoria cuando viniese a combatir en un territorio enemigo. Iba a tener que jugar con las reglas que hay en esta tierra. Iba a tener que ser un hombre, iba a tener que aprender las cosas que aprenden todos los hombres, pero tenía que tener condiciones para que pudiese descubrir en su propio estudio de la palabra que él mismo estaba inspirando, el propósito que tenía su venida cuando estuviese en la tierra. Si la encarnación de Cristo es una verdad bíblica tal y cual está presentada en su palabra y no es una simulación, una puesta en escena, esto quiere decir que Jesús un día se hizo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño como un óvulo fecundado en el vientre de su mamá, María, con la genética puesta de parte de Dios, del Espíritu Santo, y con la genética puesta por el hombre, dado por María. Y si esto fue una realidad y no una simulación, ese niño nació como cualquier niño que aprende de sus papás quién es él, que aprende de sus papás para qué está y cuál es el objetivo de su existencia. Si esto no fue una simulación, Jesús fue aprendiendo a lo largo de su infancia, adolescencia, quién era Él, el Hijo de Dios. Hablando de las tentaciones de Jesús, Elena de White dice en Deseado de toda la gente, página 89, fue al desierto para estar solo y contemplar su misión. ¿Saben? Si hay alguien que estudia las profecías, si hay alguien que conoce las profecías, es el enemigo. Las estudia profundamente para ver a dónde puede entrampar a los hijos de Dios que intentan conocer su verdad. Página 90 dice, Satanás estudió las profecías. Página 93. Como en respuesta a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Deseado, página 94. Era el propósito de Satanás hacerlo dudar. Le dijo, uno de los ángeles más poderosos ha sido desterrado del cielo. Cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan, ¿qué le estaba proponiendo a Jesús? Jesús, estás frente
a la opción de una gran misión. Estás por darte a conocer como el Hijo de Dios. Estás por complicar mucho las cosas en tu sociedad. Permitime una cosa. ¿Vos estás seguro? ¿Absolutamente seguro, Jesús? ¿Vos estás seguro que vos sos quien vos creés que sos? Estamos en el desierto, solo vos y yo. La gran batalla. Solos, desierto, nadie para que vea. ¿Qué sentido tenía que Jesús convirtiera unas piedras en pan para demostrarle a un ser que Él era el Hijo de Dios? Si no era el sentido de Jesús, ¿por qué no te asegurás que vos sos quien creés que sos? Convertí las piedras en pan. Asegúrate que no sos parte de una patología, si querés llamarlo mesianismo, delirio místico. Jesús, no vaya a ser que te creíste la historia de tu mamá y el Espíritu Santo. Jesús, no vaya a ser que creíste que había unos ancianitos, como te contó tu papá y tu mamá, llamados Elizabeth y Simeón, que un día en el templo eran dos viejitos que deliraban. No vaya a ser que creíste que unos pobres pastores y unos magos que vinieron de Oriente contaban que vos eras el Hijo. Jesús, ¿cuántas veces viste que esto sucedió? ¿Cómo podés demostrarlo? ¿Estás seguro que vos sos quien decís que sos? Y si primero te probás a vos mismo antes de lanzarte a la misión. Deseado de toda la gente es página 67, hablando de la infancia de Jesús. Había quienes trataban de humillarlo a causa de su nacimiento. En su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo que discutir con los fariseos allá por Juan capítulo 8? En un momento los arrinconó y no tenían para dónde salir. ¿Y recuerdan cuando se vieron sin escapatoria lo que le contestaron en el capítulo 8? Nosotros no somos nacidos de ¿qué le dijeron? De pecado, ¿recuerdan? Capítulo 8, versículo 41. Después de todo, Jesús, todos los que estamos acá, le estaban diciendo los fariseos, sabemos cuál es tu origen irregular. Sabemos que vos creés que sos hijo de Dios, pero todos sabemos de qué se trata. Sabemos y conocemos, me imagino a la gente comentar, esta cuestión del Espíritu Santo, Jesús. No somos hijos ilegítimos, le dijeron los fariseos. Mis hermanos, Jesús tuvo que trabajar a través del estudio de la palabra de Dios, de la enseñanza de su madre y seguramente su padre, y de la oración y la inspiración del Espíritu de Dios en su mente, para convencerse a través del estudio y de su educación como niño que Él era el Hijo de Dios y que tenía una misión especial que compartir con la humanidad. Página 50 del Deseado de todas las gentes. Su madre fue su primera maestra humana. Del labio de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Juan capítulo 7, versículo 5, ¿saben lo que dice? Cuando Jesús iba un día hacia el templo y sus hermanos lo invitaban a ir con ellos para darse a conocer, dice Juan, ni sus hermanos creían en él. No sé si alguna vez te detuviste a pensar en este aspecto que hoy estamos analizando de Jesús. Ni sus hermanos creían
en él. Su madre, la palabra de Dios y las palabras de José y el Espíritu hablando a su mente fueron quienes lo convencieron que él era el Hijo de Dios. Por eso, Satanás entendió que el punto que podía él considerar que pudiese resultar vulnerable en Jesús era hacerlo dudar de su identidad. Lucas capítulo 24, acompáñenme por favor, Lucas capítulo 24. Versículo 27. Jesús hablando camino a Emaús, les dice a aquellos discípulos: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús aprendió en las escrituras el mensaje que él mismo había escrito para que él mismo, cuando estuviera en la tierra, redescubriese como hombre, porque tenía que hacerse hombre, que debía aprender como un niño quién era él y su identidad. Él entendió en Isaías que iba a concebir una virgen, entendió en Miqueas que el lugar era Belén, entendió de los profetas la misión. Vez tras vez en la historia de Jesús él dice: aún no llegó el tiempo, ahora es el tiempo, este es el momento, ahora no. Tenía un profundísimo conocimiento de las Escrituras, porque de alguna manera, y para usar una expresión que nos puede resultar conocida, Dios, él mismo, había encriptado en el Antiguo Testamento textos, expresiones, información para que Jesús la hiciese suya y supiese quién era él cuando estuvo acá en la tierra. Lucas capítulo 2, versículo 40, te dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, verso 40. Allí el niño crecía sano y fuerte, lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. ¿Vieron que muchas veces se usa la expresión para los primeros 30 años de la vida de Jesús? Se usa alguna expresión por ahí, la escuché, como los años oscuros de Jesús, los años que se tiene poca información, aquellos años que parece que fueron como perdidos hasta los 30. Mis hermanos, durante 30 años Jesús estudió la palabra de Dios. Durante 30 años memorizó cada palabra que estaba en ese Antiguo Testamento. El niño crecía y se fortalecía. Sabía quién era y aprendía de Dios la misión que tenía para su vida. El mismo capítulo 2 de Lucas, versículo 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Deseado de toda la gente, página 58. Dice lo siguiente: todo acto, hablando de la Pascua, cuando Jesús fue a la Pascua, todo acto parecía ligado a su vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Contemplando tal vez por primera vez allí los actos del sacrificio que estamos estudiando este trimestre en nuestra lección. El conocimiento íntimo de las Escrituras nos muestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Así
página 51, se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Mis hermanos, esto no fue un simulacro. Acá no simuló Dios hacerse un niño y por lo tanto tenía el conocimiento ya adquirido. Aquí se realizó el aprendizaje que todo niño tiene que aprender, y la divinidad confió en dos personas llamadas María y José para que sean los papás que instruyesen al Hijo de Dios para que éste llegase a saber claramente quién era. Capítulo 2 de Lucas, versículo 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Dice el deseado de todas las gentes, al revelarse a Jesús su misión en el templo, deseaba volver tranquilamente con aquellos que conocían el secreto de su vida. Las Escrituras eran su constante estudio. La madrugada lo encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras u orando. Jesús, a través del estudio de su propia palabra, supo quién era. Supo que el verdadero Adán era Él, el verdadero Moisés era Él, el verdadero David era Él, el verdadero niño Samuel era Él. Entendió, capturó para Él el mensaje que estaba escondido en la palabra de Dios para Él. Supo quién era y estaba seguro de quién era porque lo había aprendido. Cuando comprendió esto, nos pudo decir en Juan capítulo 5, 39, el texto tan conocido, ¿recuerdan? Ustedes estudian, escudriñan la Biblia, la palabra de Dios, y no se dan cuenta que ellas están hablando de mí. ¿No se dan cuenta? ¿No descubrieron todavía que el gran tema en la palabra de Dios soy yo? Dentro de estos textos del Pentateuco está Deuteronomio, si me acompañan, capítulo 18, Deuteronomios capítulo 18, y Jesús se vio reflejado en él. Deuteronomios capítulo 18, versículo 18. Moisés. Deuteronomios es un libro precioso porque es la recapitulación de la historia de Israel. Y entonces Moisés cuenta muchas cosas de la historia del desierto y les dice: levantaré un profeta como tú entre tus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Eran palabras de Dios a Moisés. Un día vendrá un profeta, el Mesías. Y Jesús, mis hermanos, se vio reflejado, vio que de él estaba hablando las Escrituras. Y me acompañan a mí, ahí mismo, a Deuteronomios capítulo 32, cuando Moisés introduce al pueblo de Israel en Canaán, les dice, capítulo 32, versículo 46, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy, transmítelas como una orden a tus hijos para que te obedezcan. Cada palabra de estas instrucciones no son palabras vacías, son tu vida. Si la obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el Jordán. Mis hermanos, Moisés sabía que el éxito del pueblo de Dios estaba en conocer su propia experiencia y en conocer la palabra de Dios. Está descrito en Deuteronomios que cuando se reunían en la fiesta de los tabernáculos, esos días que pasaba el pueblo tenía que sentarse a escuchar la lectura de la ley de Dios para que puedan año tras año, vez tras vez, recaptar y hacer suyas las palabras de la ley de Dios. Dios
tuvo que confiar que había dos personas que iban a instruir a su hijo claramente, y estos eran María y José. Y a veces no sé si tenemos tan claro o le dedicamos el tiempo que requiere pensar en la confianza de nuestro Dios, en colocar a su propio hijo en manos de este matrimonio, de esta pareja, para que instruyera a Jesús y lo enseñase. Tal es así que cuando lees la respuesta que Jesús da en las tentaciones, y volvemos a Mateo capítulo 4, ¿cuál es la respuesta ante la propuesta de Satanás en la primera tentación? Lo conocemos de memoria. Entonces Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús conocía el texto bíblico. Y hay un texto, ahora me acompañás a Deuteronomios capítulo 6, ahora en Deuteronomios capítulo 8, versículos 3 dice, hacia el final: lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús respondía, cuando Jesús hablaba, salían de sus palabras, de su boca, la palabra de Dios que durante 30 años él había aprendido a que sean sus propias palabras. Esto que quiere Jesús que vos y yo sepamos. Esto Él espera que vos y yo capte de su palabra. Que descubras en su palabra a través del estudio y ayudes a descubrir a tus hijos quiénes son ellos. Y tal es así que Deuteronomio, de donde Jesús toma las palabras con las que responde al diablo, en el capítulo 6, versículo 4, están estos textos tan conocidos. Deuteronomio 6, 4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Versículo 7. Y esto está para que lo recordemos siempre, todos y particular y especialmente los que somos papás. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelo en los marcos a la entrada de tu casa. Mis hermanos, Moisés, Dios sabía que su pueblo iba a poder cumplir la misión dada para ellos y iban a saber quiénes eran solo si los papás transmitían a sus hijos fielmente la palabra de Dios. Y les dice: estas palabras, esta historia bíblica, se la repetirás siempre, cuando te levantás, cuando te acostás, cuando salís a caminar, cuando llegás a tu casa. Lo escribís en los portales de tu casa, en la ciudad, te los pegás en la frente, los atás en tu mano, en todo momento. No te preocupes si tu hijo no te escucha cuando le hablas. Él te ve. O preocupémonos. Tu hijo aprende quién es por lo que le enseñás, por lo que le mostrás, por lo que vivís. Descubre en la palabra quién es Él, porque no lo dudes. La primer gran tentación del enemigo a Jesús, que no es diferente que con la que nos llega a vos y a mí es: ¿estás seguro que vos sos quien crees que sos? ¿Estás seguro que naciste de nuevo por la obra del Espíritu en tu corazón? ¿Estás seguro que esta es la misión para tu vida? ¿Estás seguro que esto y aquello Dios espera de vos? ¿Cómo pretendemos resistir la tentación cuando no pasamos 30 años de rodillas estudiando la palabra para descubrir lo que Dios tenía para nosotros? Lo último que Jesús había escuchado antes de salir al desierto, ¿recuerdan que era? Está en el capítulo 3 de Mateo, versículo 17. Termina de bautizarse, los cielos se abren y ¿qué certeza le da el papá? ¿Sos
mi hijo amado. Jesús, van a querer que dudes quién sos. Vos sos mi hijo amado. ¿Estás seguro que sos el hijo amado de Dios? ¿Lo descubriste en su palabra? ¿Tus hijos lo descubrieron? ¿Pasás tiempo estudiando la palabra? ¿Te encuentra la madrugada abriendo el texto bíblico para que Dios hable a tu corazón? ¿Memorizás y te esforzás por retener las expresiones de la palabra? Nancy nos va a acompañar con una canción que a mí me llegó mucho siempre y que quiero que piensen en esto que estamos hablando mientras Nancy la comparte con nosotros. Y Marta en el piano. A solas al huerto yo voy, cuando duermen aún las flores, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorta allí su
Gracias. Absoluta certeza tenía Jesús porque había escuchado muchas veces en el jardín la voz del papá que le hablaba. Igual que vos y yo. Entonces, el enemigo captó que él sabía quién era. Y viene la segunda tentación con la que te ataca a vos y a mí. Versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió: las Escrituras dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mis hermanos, ¿se imaginan la escena? El diablo, todavía simulando ser un ángel de luz, porque el deseado así lo dice, lo toma al Hijo de Dios, y lo lleva hasta el pináculo del templo y le ofrece que presuma de su fe. Así que sabés quién sos, entonces vos no estás bajo las reglas, bajo las leyes que imperan en esta tierra. Si vos sos el Hijo de Dios, entonces vos te movés en otra dimensión. Ya no estás en este mundo de los mortales, vos te movés en otro nivel. Vos no estás sometido a las leyes de la gravedad y a las diferentes leyes que rigen acá. Presumí de tu fe. ¿Sabés lo que es presumir? Es utilizar el poder de Dios para que se cumpla tu voluntad, simulando, creyendo que es la voluntad de Dios. La diferencia con la fe es que en la fe el poder de Dios obra en vos su propia voluntad y vos te sometés. La diferencia es sutil. Elena de White dice en el capítulo 102, la página 102 del deseado: cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Y fue la intención del diablo con Cristo. Presumí quién sos. Presumí y utilizá el poder para demostrar quién sos realmente. Entonces Jesús, que tenía memorizado el texto bíblico, lo lleva a Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús sabía que el texto era un recordatorio del texto escrito en Éxodo capítulo 17, versículo 7, donde en ocasión de estar sedientos, con falta de agua, el pueblo le reclama a Moisés: Moisés, ¿está Dios con nosotros o no está? Si está, que lo demuestre, que nos dé agua. Entonces Dios les da agua a través de la roca. En Deuteronomio, Moisés les dice: hijos, Dios fue bueno con ustedes cuando les dio agua de la roca. Dios fue misericordioso en responder a las exigencias de ustedes y en darle agua, pero no es así como se manejan las cosas con Dios. No tienten a Jehová su Dios como en Meriba o en Masá. No lo tienten de nuevo, porque no es así como se maneja. En su misericordia les dio agua, pero no es la forma de manejarse con Dios. No presuman de su fe. No usen el poder para lo que ustedes quieren que sea usado. Déjense usar. Derrotado, entonces el enemigo se da a conocer y lo lleva a Jesús. Versículo 8, luego el diablo lo lleva a la cima de una montaña muy alta y le mostró los reinos del mundo y la gloria que hay en ello. Y les dijo: te daré todo esto si de rodillas me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue. Llegaron ángeles para cuidar a Jesús. Cuando el diablo no te puede hacer dudar de tu identidad porque la conoces de la palabra. Cuando el diablo no puede hacerte pecar en este extremo a través de la presunción, entonces te lleva al otro extremo y te dice: Gustavo, vos sabés de qué se trata esto. Si hay algo que sabés, es que en este mundo el tema es la negociación. ¿Les resulta conocida esa palabra? Hay que negociar. Vos das, recibís.
cedes en esto, se te da aquello. Negociemos, Jesús. ¿Qué querés, a los hombres? Negociemos. Dame adoración, te doy a los hombres. ¿Qué querés, Gustavo? Negociá. Tenés razón. Estás convencido quién sos, pero sos un tipo realista. Sabés que vivís en este mundo. Esta propuesta de negociación le llegó muchas veces a Jesús en su ministerio. ¿Lo recuerdan? Cuando alimentó a los 5.000, lo quisieron hacer rey. Jesús, lo que querés lograr a través del convencimiento personal, corazón por corazón, ¿por qué no lo lográs desde el reinado, desde el poder, imponiendo desde arriba las reformas y los cambios de corazones? No, no es así como sucede esto. El camino es distinto, es corazón por corazón. ¿Se acuerdan con Pedro? Jesús, no te acontezca nada malo cuando vayas a Jerusalén. Cuídate, no vayas. Apártate delante de mí, Satanás. Permanentemente a Jesús durante su ministerio recibió la propuesta del enemigo de sentarse a negociar algún camino distinto que el que él sabía que la palabra había establecido para él. Mis hermanos, terminando ya, solo quiero decirles que nuevamente Jesús respondió con las palabras aprendidas en esos 30 años del Deuteronomio. Y entonces les dijo con palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús tuvo siempre en su boca el texto bíblico que había aprendido y que a través de la obra del Espíritu Santo, inspirando en su corazón, grabando y haciendo realidad en su vida lo que el texto decía, llegó a estar absolutamente seguro, convencido y consciente de la misión que él tenía acá en la tierra. Gracias a Dios, no fue un simulacro, no fue una simulación. Jesús fue real. Quiero que vuelvan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Y tal vez antes, en el mismo Deuteronomio capítulo 31, leemos un texto, versículo 13, 31:13. Moisés le dice al pueblo, háganlo, les está hablando acerca de la enseñanza del libro de la ley, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan, aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Y Dios había encontrado a una niña, una mujer joven, muy joven, llamada María, y a un muchacho llamado José, que iban a cumplir estas palabras en el Hijo que vendría, Jesús. No te preocupes, te repito, si tus hijos no te escuchan, tus hijos te ven. Creo que cuando Moisés dice que hables a tus hijos estando de camino, acostándote, levantándote, cuando salís, cuando entras, en todo momento, no te está diciendo que los escorches permanentemente con la palabra y que no hables otra cosa que eso, sino lo que te está diciendo es que les estás enseñando a tus hijos cuando ven cómo vivís, cómo caminás, cómo te movés, cómo entrás y cómo salís. Nunca olvido, y alguna vez creo que Carlos también se los compartió, el impacto que hizo para siempre en la vida de nosotros el estar acompañando a mis viejos en sus tareas como pastor. No tengo tan grabado muchas otras cosas, pero esto lo tengo muy grabado. Estar yendo con el viejo a que iba a predicar a un lado y mi mamá tocaba el piano, cantaba y nosotros acompañábamos, estábamos ahí en el último asiento. Y siento que cuando dice que hables a tus hijos cuando andás de camino, Deuteronomio te dice eso. Cuando tus hijos te ven, ¿están aprendiendo quién es Dios? Cuando sus hijos te ven, ¿están aprendiendo la palabra, por ejemplo, de sus papás? Es el gran desafío.
Es el desafío que se le presentó a María y a José y lo cumplieron espectacularmente en Jesús. ¿Lo estoy cumpliendo yo en mis hijos? ¿Lo cumplo en mi familia, en mi entorno? ¿Me encuentra a la madrugada frecuentemente estudiando el texto inspirado de la palabra de Dios? Repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos en la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Quisiera que terminemos nuestra meditación de hoy eligiendo nuevamente a Jesús, a este Jesús que era un profundo estudioso de la palabra de Dios. Y quiero que meditemos juntos en las palabras del himno que es por todos conocido, Prefiero a mi Cristo. Le pedí a Nancy que lo cante y después nos dirija a nosotros también en la canción. Vamos a hacerlo todos juntos. Es primera estrofa, segunda estrofa, coro y tercera estrofa. Primera estrofa, segunda estrofa, coro y tercera estrofa. Tiene un ritmo muy diferente, así que vayan siguiéndome y hacemos un gran coro. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él, será de mi alma fuerte paladín. Segunda estrofa, no quiero el aplauso. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que seré de cualquier nación,
Querido Dios, muchas gracias por poder abrir tu palabra. Señor, esa batalla de Cristo en el desierto vuelve a librarse hoy en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Nos quieren hacer dudar de quiénes somos, que pequemos por presunción o que negociemos. Solo en tu palabra encontramos la respuesta. Te pido que a través de la obra milagrosa de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, esta palabra sea carne en nosotros, que frecuentemente nos encuentre la madrugada estudiándola, haciéndola nuestra, y que estemos muy seguros siempre, y transmitamos esa seguridad a nuestras familias, nuestro entorno, nuestros amados, nuestros hijos, que somos los hijos amados de Dios. Preferimos a Jesús. En su nombre, amén.